Ok. Muy buenas noches, muy buenos días y muy buenas tardes, dependiendo de la hora en la que veas este programa. Estamos acá dando un compartir más desde Alternativas y agradecerles muchísimo su participación y este cariño con el que ustedes expresan su presencia en Alternativas. La tarde de hoy vamos a estar desarrollando un tema y el nombre que tiene este tema es Fidel y el desarrollo de las ciencias en Cuba. Es siempre un honor poder compartir con ustedes, pero sí, les voy a robar solo un espaciecito para que compartamos qué es Alternativas y qué es lo que significa ese programa para... eh, Presentamos Alternativas, pensar libremente para construir un país y un mundo integralmente mejores. Espacio sin fines de lucro, producido por el colectivo Reflexión Acción Costa Rica. Alternativas. Como pudieron escuchar y como pudieron ver en la pantalla, este es un programa que se transmite en Facebook y en Spotify y en YouTube, y hay radios también que estarán transmitiendo este programa. Así que les invitamos a ser parte de Alternativas y escuchar la nota tan importante que nos traen el día de hoy. Le doy el pase a nuestro queridísimo Panga, que siempre tiene una palabra de bienvenida y de ánimo para el programa. Así que muy buenas noches. ¿Cómo estás, Panga? Muy bien, por dicha, queridísima Jenny, y espero que don Jorge y el compañero Giovanni estén también muy bien. Eh, He de agregar a lo que ya planteó la compañera Jenny, que el programa, no lo olvidemos, se retransmite mañana sábado a partir de las 22 horas, a partir de las 22 horas, o después del fútbol, ¿verdad? Por Radio Actual 107.1 FM. Así es que les esperamos entonces también el próximo sábado. Eh, Como siempre recordamos, este programa se difunde y siempre decimos que suena un poquito inmodesto de nuestra parte decirlo, por los 4 puntos cardinales, ¿verdad? Tenemos amistades, por cierto que en enero cumplimos 6 años de estar al aire y tenemos amistades entonces por todos los 4 puntos cardinales del mundo, ¿verdad? Así es que, pues por allí andamos también. Y agradecemos muchísimo entonces a la audiencia, agradecemos muchísimo a las y los compañeros que nos escuchan en diferentes latitudes, pues esa gentileza de la audiencia. Obviamente agradecemos profundamente a don Jorge, ¿verdad? Embajador de la República de Cuba en Costa Rica, y al compañero Giovanni, pues también el que esté en esta noche con nosotros. Por cierto que el señor embajador ya es de la familia de Alternativas. Durante estos 6 años nos ha acompañado siempre y con una gran amabilidad, haciendo real aquella frase muy linda que me enseñaron por allí, de que para el cubano servir no es un valor, sino una forma de vida, ¿verdad? Muchísimas gracias, señor embajador y el compañero. Eh, la otra cosa también importante que quería plantearles muy rápidamente es que en este momento histórico, a nivel mundial y a nivel nacional, se están dando cambios muy importantes. Yo considero, y siempre lo reitero, que estamos en un proceso de partogénesis. Un nuevo mundo está naciendo, ¿verdad? Y no quiero caer en la frase de Gramsci, ¿verdad? Pero creo que en verdad un nuevo mundo está naciendo. Por cierto que Cuba representa ese nuevo mundo en América Latina con mucha ventaja sobre el resto de los países, ¿verdad?
un nuevo mundo de solidaridad, un nuevo mundo de comprensión, un nuevo mundo de mutua ayuda, ¿verdad? Para sustituir, y aquí hablo bajo mi responsabilidad, Luis Ángel Salazar Oces, alias Pangar, es el responsable de lo que voy a decir ahora, nada más, el mundo que estamos abandonando es el del capitalismo neoliberal, que desde mi modesto entender es un sistema totalmente inviable para la humanidad y para la naturaleza. Aclaro, el capitalismo neoliberal, reitero desde mi punto de vista, es homicida, mata a la gente, ¿verdad? Y basta ver la barbarie allá en Palestina, ¿verdad? Lo que está sucediendo por allá, ¿no? Mata a la gente definitivamente. Y mata a la gente fabricando guerras en todo el mundo porque su negocio fundamental es la venta de armas, la venta de la muerte. Mata a la gente intoxicándola con todo ese montón de cochinadas, ¿verdad? Las drogas de todo tipo, que es un negocio grandísimo, ¿verdad? Para ellos también. Mata a la gente prostituyéndola, mata a la gente destazándola para vender órganos, mata a la gente privándolas de vivienda, de alimentación, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y obviamente es ecocida, mata a la naturaleza, ¿verdad? También, ¿no? Y basta ver la forma en que se golpea constantemente la madre naturaleza, deforestando la Amazonía, por ejemplo, ¿verdad? Desaforadamente, ¿no? Explotando a cielo abierto un montón de minerías ahí a lo salvaje totalmente, ¿verdad? En fin, es contra la humanidad, contra la naturaleza y por ende es plutocrático que es gobierno de los ricos, de una argolla por ahí, cleptocrático que es gobierno de los ladrones y además terriblemente patriarcal y por tanto la negación de lo que es una auténtica democracia participativa. Es una argollita la que maneja esto. Ese sistema inviable, desde mi punto de vista, debe ser sustituido de la forma más inmediata, y en eso está la mayoría de la humanidad en este momento histórico, por un sistema humanitarista en que la solidaridad, reitero, el amor al prójimo se conviertan en hechos concretos, ¿verdad? Facta non verba, decían por allá, ¿verdad? Hacer, no hablar. Y entonces es necesario que en ese momento ese amor a la humanidad se convierta efectivamente en amor concreto, en hechos concretos a la humanidad. Un sistema humanitarista, un sistema ecologista, porque en esencia la humanidad y la naturaleza somos lo mismo, y un sistema auténticamente demócrata participativo, ¿verdad? Y hacia eso vamos, y en ese proceso estamos. Termino recomendándoles que por favor nos informemos en otros medios que no sean los tradicionales costarricenses, porque si queremos no conocer la realidad que sucede en el mundo, sintonicemos con devoción, ¿verdad? Como lo hace mucha gente, ¿verdad? Los noticieros costarricenses, especialmente en la televisión, ¿verdad? Sencillamente el mundo exterior no existe para ellos, ¿verdad? Escuchen cualquiera de los noticieros tradicionales. Por dicha, en Google, ¿verdad? En el servidor que ustedes tengan en su computadora, pueden encontrar una serie de alternativas, valga la redundancia, muy importantes. Por ejemplo, la CGTN, que es así, CGTN en vivo, digitan, ¿verdad? En la pantallita, en vivo, y entonces les aparece la televisión oficial china, ¿verdad? O si venimos un poquitito para acá, entonces sintonizamos Hispan TV, con H, Hispan TV, que es la emisora, la televisión de Irán. Y si nos venimos un poquitito más para acá, entonces tenemos a RT, ¿verdad? A RT, así simplemente RT en vivo. Entonces ahí aparece que es la emisora oficial de la de Rusia, perdón por lo de la Unión Soviética, de Rusia. Y un poquitito más para acá, entonces tenemos en Cuba, ¿verdad? Que los compañeros nos pueden hablar ahí muchísimo. Hay muchísimas emisoras cubanas, ¿verdad? Desde la legendaria Radio Habana, ¿verdad? Transmitiendo desde territorio libre de América, decían en aquel tiempo, ¿verdad? El primer territorio libre de América, pasando por Radio Rebelde, Radio Reloj, las Cuba Debate, que es predilecta de don Jorge, por cierto, ¿verdad? Y Cuba Periodista, y en fin.
Y después Cubavisión Internacional, ¿verdad? Que es una sabrosera definitivamente. Se sintoniza a toda hora. Y si nos pasamos a México, entonces tenemos Canal 11 de México en vivo, Canal 14 de México en vivo, Canal 20 de México en vivo, que es el de la TV UNAM. Y si nos pasamos hacia el sur, pues está Telesur, lógicamente, ¿verdad? Y allá más abajito, entonces hay un canal muy interesante en Argentina que es C5N, Canal 5 de Noticias Argentina en vivo. Interesantísimo, ¿verdad? Y el próximo domingo hay elecciones ¿cómo se llama? En Uruguay. Esperamos que gane el Frente Amplio, ¿verdad? Y ahí hay varias emisoras. Está el Canal 5 de Uruguay, está el Canal Ciudad, TV Ciudad, también de Uruguay, ¿verdad? En fin, hay donde informarnos y hay un montón de fuentes, ¿verdad? Pero ya definitivamente hago silencio, ¿verdad? No sin antes presentar, volver a presentar el tema de esta noche, ¿verdad? Que es Fidel y el desarrollo de las ciencias en Cuba. Y quien mejor puede presentar eso es el señor embajador, que ha preparado toda una presentación muy, muy, muy buena desde todo punto de vista, y su compañero Liusbani, perdonen si pronuncio el nombre mal, que tan gentilmente pues está esta noche con nosotros. Así es que adelante, señor embajador y compañero. Bien. Y yo solo les cuento que voy a estar atenta al Facebook por si hay preguntas directamente allí, se los voy a canalizar. Muy bien, muy buenas noches y bienvenidos. Saludos. Bueno, muy buenas noches a todos y a todas las que nos estén escuchando, viendo en este día de hoy. Muchas gracias al, al compañero Panga por habernos invitado a este programa. Adelante, Giovanni. Bien. Bueno, para mencionarles que no se está reproduciendo, no sé si lo ven solo en sus computadoras, pero no se está reproduciendo en general. Tendrías que volver a compartir. Como que empezó bien, pero de pronto como que se... Ajá. Sí, se quedó como una pantalla solo gris. Bueno, esto es parte de los acontecimientos que se dan cuando transmitimos en vivo. Así es que no hay problema por ahí, y con toda la calma. Tal vez don Jorge nos puede adelantar un poquitito. Ajá. Me parece, Panga, que es que hubo un asunto allá con ellos. ¿Por qué? Ajá, bueno, ves, están como volviendo a entrar. Creo que fue un tema de la internet. Pero, bueno, esperemos a ver si es una dificultad, ya sea con la internet o con el compartirlo a través de la computadora. Pero definitivamente, digamos, el tema de las ciencias es interesantísimo. Y bueno, aquí está don Jorge, ya no sé si nos dice si hay alguna dificultad que tengamos que apoyar o buscar o... No, no, no sé qué pasó ahí que se cortó que me tuve que volver a entrar otra vez porque se me Sí, fue. quedaron como congelados, o sea, las imágenes, y ya, pues ahora ya vuelven a entrar, pero tal vez hacer el intento otra vez de compartir, como, a ver cómo Sí, les va. vamos, Giovanni, a ver, mira Sí. a ver si puedo.
Otra ¿No vez se quedamos, reproduce? no se reproduce, queda la pantalla como fija. Mira, a ver, Don Jorge, tal vez que nos vaya narrando un poquitito. bueno, vamos a ver si se puede arreglar eso. Ajá, o una opción sería tal vez si pones la presentación primero para ir viendo las imágenes y tal vez pasar los videos hacia otra carpeta que le facilite tal vez el movimiento. No sé si es que es un tema de lo pesado que sea el video. Bueno, vamos a ir cuando, bueno, Ujú. intenta cuando logre, nos avise y yo corto la voz, no, no hay no hay problema con eso. Bueno, muchas gracias, le decía, por la invitación. Realmente lo que estaba hablando el compañero Pan al principio, sobre los medios, los diferentes medios que existen, realmente en esta época donde se publican tantas mentiras, tantas falsas, o en este mundo de la posverdad, como le llaman, donde realmente es difícil a veces encontrar fuentes confiables de información. Y siempre yo sugiero contrastar las informaciones y sobre todo verificar de qué fuentes vienen las informaciones, porque realmente la tergiversación y las mentiras están a la orden del día. Eh, un día muy apropiado para hablar de la ciencia en Cuba. El próximo día 25, se cumple el 8º aniversario de la desaparición física del comandante en jefe Fidel Castro, que precisamente fue el impulsor y el gestor del desarrollo de la ciencia en, en Cuba. Fidel, recuerden que Fidel, que Bouteflika, el que fue presidente de Argelia, decía que Fidel viaja al futuro, regresa y nos los cuenta. Y yo digo viaja y no digo viajó, sino decía viaja al futuro, regresa y nos cuenta, porque de Fidel no se puede hablar en pasado, de Fidel hay que hablar en presente y en futuro. Su grandeza de, aunque no esté físicamente, estar presente y vivo eh, en estos días. En estos días precisamente, cuando pues, hemos visto los desastres naturales que han ocurrido, por ejemplo, en España, en la propia Cuba, que fuimos afectados por 2 huracanes y un terremoto. Siempre recordamos aquellas palabras de Fidel en el año 1992 en la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, cuando dijo que una especie estaba en proceso de extinción y era el ser humano si no cambiábamos las condiciones de vida en el planeta. Y Fidel, como que se anticipó siempre a las, al futuro. Él decía, en el año 1960, y voy a leer textualmente, en el año 1960, eso vamos a ver si lo logramos verlo en sus propias palabras en uno de los materiales que tenemos. Pero cuando Cuba había heredado más de 1 millón de analfabetos, donde la educación no estaba al alcance de todo el pueblo, sino al alcance de una minoría, particularmente la enseñanza superior. Había solamente apenas una universidad, la Universidad de La Habana, con 15.000 alumnos. Fidel dijo, en aquel momento, hablando ante los miembros de la sociedad espeleológica de Cuba, dijo, el futuro. Ah, ya está el video. Bueno, ahora se oye, pero no se ve. Bueno, decía que Fidel en aquel momento dijo, el futuro de nuestra patria tiene que ser necesariamente un futuro de hombres de ciencia, de hombres de pensamiento, porque precisamente es lo que estamos sembrando. Lo que más
estamos sembrando son oportunidades de inteligencia, ya que una parte considerable de nuestro pueblo no tenía acceso a la cultura ni a la ciencia, una parte mayoritaria de nuestro pueblo. O sea, ya Fidel tan temprano como en el año 60, aún sin desarrollar, sin haber hecho ahora sí. Vamos al video entonces. Arriba, Leo Giovanni. Dicen que en la plaza en estos días se les ha visto cabalgar a Camilo y a Martí. Y delante de la caravana, lentamente sin jinete, un caballo para ti. Vuelven las heridas que no sanan de los hombres y mujeres que no te dejaremos ir. Hoy el corazón nos late afuera y tu pueblo, aunque le duela, no te quiere despedir. Hombre, los agradecidos te acompañan, como anhelaremos tus hazañas. Ni la muerte cree que se apoderó de ti. Hombre, aprendimos a saberte eterno, así como lo vi Jesucristo. No hay un solo altar sin una luz por ti. Hoy no quiero decirte comandante, ni barbudo ni gigante, todo lo que sé de ti. Hoy quiero gritarte, Padre mío, no te sueltes de mi mano, aún no sé andar bien sin ti. Hombre, los agradecidos te acompañan, como anhelaremos tus hazañas. Ni la muerte cree que se apoderó de ti. Hombre, aprendimos a saberte eterno, así como lo vi Jesucristo. No hay un solo altar sin una luz por ti. Hombre, los agradecidos te acompañan, como anhelaremos tus hazañas. Ni la muerte cree que se apoderó de ti. Hombre, aprendimos a saberte eterno, así como lo vi Jesucristo. No hay un solo altar sin una luz por ti. Dicen que en la plaza esta mañana ya no caben más corceles llegando de otro confín. Una multitud desesperada de héroes de espaldas aladas que se han dado cita aquí. Y delante de la caravana, lentamente sin jinete, un caballo para ti.
Bueno, excelente canción, una canción realmente que fue hecha eh, en los días que se conoció el fallecimiento del comandante en jefe, la escribió Raúl Torres, una canción hermosa que siempre nos conmueve porque particularmente los que tuvimos la oportunidad de estar en la Plaza de la Revolución cuando se reunió el pueblo de Ciudad de La Habana y la provincia aledaña para despedir al comandante en jefe, realmente nos conmueve esas escenas, ver otra vez esa plaza llena como el día donde había mucho silencio y, y aunque por momentos se gritaba la consigna aquella de yo soy Fidel. Bueno, realmente, como decía, de Fidel hay que hablar en presente y en el futuro, porque realmente cuando veamos en el transcurso del programa el desarrollo de la ciencia en Cuba y cómo Fidel se anticipó a eso, aun cuando todavía no se había hecho ni la campaña de alfabetización, estas palabras que yo eh, leí fueron palabras dichas en el año 1960, un año antes del inicio, un año antes de la campaña de alfabetización y como decía, un país donde todavía había 1 millón de analfabetos, donde había más de 10.000 maestros sin empleo, sin aula, donde realmente el desarrollo científico prácticamente existía muy limitado y muy en ciertas y determinadas esferas. Yo como creo que uno de ellos, de los legados de Fidel ha sido precisamente el desarrollo de la ciencia en nuestro país. Pero es bueno escuchar lo que opinan otros cubanos, algunos muy conocidos, otros incluso que ya están fallecidos, pero que es bueno escuchar, porque ahí es donde vive Fidel en lo que ellos nos dicen. Adelante, Eliovani, con el video. Parece que tenemos dificultades nuevamente. Sí, No corre el adelante, don video Jorge. ahí. Adelante, don Jorge, porque en la radio los silencios son terribles. Sí, bueno, vamos a seguir precisamente. Ustedes saben que recientemente, como había dicho, fuimos, ya, vamos. Por encima de todo, seres humanos. A Fidel yo le debo la vida. Su mayor mérito, existir. Virtud suprema, no ceder jamás en algo que pueda tener valor de principio. 3 factores para lograr la victoria. Y lo definió que era resistir, resistir y resistir. Igual que tiene ese sentido de futuridad, que siempre está visitando el futuro, anticipando el futuro, Fidel vive con la historia. Sambiampungo te cutara, pa' muchos días arriba todo. De decir que Dios te acompañe por muchos años aquí en la tierra. Solidaridad, amor, moral. Fidel tiene de todo para repartir. Y de creer en eso que Martí definió en 2 palabras, en el mejoramiento humano y en la utilidad de la virtud. Un año más, nunca un año menos. La vida ha sido bien empleada. Seremos, por encima de todo, seres humanos llamados a vivir inevitablemente en un mundo globalizado, pero verdaderamente justo, solidario y pacífico. Ese día hay que ganarlo luchando.
Los años pasan, sí, la vida no, el mundo está ya hermoso alrededor. Si el corazón mortal me deja de latir, en ese instante hay quien saltó a vivir. Los años pasan, sí, el fuego no, el fuego volverá en los hijos del sol. Si el pecho se apagó por un soplo senil, el gran incendio acudirá en 100.000. Hay quien precisa una canción de amor, hay quien precisa un canto de amistad, hay quien precisa remontarse al sol para cantar la mayor libertad. Hay quien precisa una canción de paz, hay quien precisa el canto de un fusil, hay quien precisa una evidencia más para tener la razón de vivir. Yo no sé si él cree que es posible el cielo en la tierra. Él lo que sí cree que es imposible no luchar por eso. Los años pasan, sí, la vida no. Felicitaciones, Fidel. 1000 años más de felicidad. No se oye, don Jorge, activar el micrófono. Miren, a ver, ahora me oyen. Adelante, adelante, muy bien. Bien. Les decía que recientemente fuimos golpeados por dos huracanes, uno por la parte oriental del país, otro por la parte occidental, y un terremoto en menos de 2 semanas. Sin embargo, lamentablemente, en el primer huracán, el que golpeó por la parte oriental, hubo 7 fallecidos. Ya en el segundo, en la parte occidental, que entró con categoría 3 además, un huracán con viento de más de 180 kilómetros, causó mucho daño, pero no hubo lamentable fallecimiento de personas, pérdida de vidas humanas, como tampoco en el terremoto. Y es que, bueno, nosotros contamos con una preparación precisamente para enfrentar esos desastres. ¿Y cómo surgió esta preparación y cómo surgieron los mecanismos que garantizan esto? Es precisamente a partir de la experiencia que hubo en el año 1963 con un huracán de gran intensidad, el huracán Flora, que azotó la entonces provincia oriental, estuvo 4, casi 5 días devastando una zona precisamente donde está el río Cauto, el río más caudaloso. Fueron en aquel momento más de 1.600 muertos. Fidel personalmente estuvo en esas áreas, se metió por todos lados en un tanque anfibio, casi pierde la vida en esa situación. Y a partir de ahí diseñó un sistema de defensa contra estos fenómenos, que es la defensa civil de Cuba, con la cual enfrentamos desde tiempo antes que ocurran los fenómenos. Ya estamos preparados, se ha educado al pueblo, se hacen ejercicios regularmente se sabe dónde hay que evacuar a las personas cuando hay alguna situación en las zonas donde pueden haber inundaciones, se trasladan esas personas, se protege la economía. Obviamente hay cosas que es imposible, como ahora, por ejemplo, los fuertes vientos tumbaron 8 torres o 6 torres de transmisión
esas torres altas. Eso no. Ahora, ayer precisamente hoy recibíamos la noticia que ya hoy quedaron levantadas de nuevo las 6 torres, con un esfuerzo tremendo de los compañeros trabajadores de la industria eléctrica nuestra, porque son torres que hay que levantarlas pieza por pieza. Entonces, realmente toma mucho tiempo y lo han hecho en apenas 15, 2 semanas. Yo creo que es un esfuerzo grande y ahí está la cultura de la resistencia del pueblo cubano. Esa que decía el comandante Ramiro Valdés en el video cuando decía, Fidel nos enseñó una cosa que eran 3 cosas: resistir, resistir y resistir. Y esa cultura de la resistencia es la que nos ha llevado hasta hoy y no haber sido no haber sido devorado por el imperio, ni haber sido derrotado a pesar del criminal bloqueo que ya nos aplica durante más de 60 años. Entonces, precisamente para hablar de este tema de los huracanes, la participación de Fidel en cuando ocurrían estos eventos, ¿quién mejor que el doctor José Rubiera, quien fue director del Instituto de Meteorología, también del centro del instituto que tiene que ver con todas estas cosas, el monitoreo de todos los huracanes, todas esas cosas? Y yo quisiera un renombrado científico muy destacado a nivel regional e internacional. Ha estado aquí en Costa Rica, incluso en eventos internacionales. Estuvo el año pasado aquí en un evento que tiene que ver con la meteorología y todas esas cosas. Una persona que se le consulta porque realmente, aunque ya está jubilado, sigue trabajando porque es una persona que ama su profesión y ama lo que hace. ¿Y quién mejor que él para que nos explique cómo Fidel siempre se mantenía al tanto de todas estas situaciones y cómo incluso interactuaba con él? Adelante, Eliojani. Adelante, Eliojani. ¿Qué pasa? ¿No entra el video? No se ve todavía ninguna pantalla compartida. Bueno, seguimos entonces nosotros explicando. Desde el periodo de la revolución, como le decía, un país que tuvo una herencia nefasta. Bueno, ya va a empezar el video, arriba. Vamos. Casi imposible. Él había dicho casi reservándose una posibilidad, porque los meteorólogos tienen que cuidarse. Sin embargo, cuando se reservó lo del casi, ese casi lo salva. Algunas personas me preguntaban si yo me ponía nervioso o algo, ¿no? Fidel impresionaba. A cualquiera impresionaba, porque impresionaba a amigos y enemigos. Era una personalidad que destacaba. Además, yo decía, esta persona es un jefe de Estado, un jefe de gobierno, es el héroe, es el jefe de la revolución. Y yo, un científico. Siempre impresiona, por supuesto. Pero no, yo me sentía muy tranquilo como que estamos conversando ahora. ¿Por qué razón? Porque como científico no me podía hacer una pregunta que yo modestamente no supiera. Y si no sabía, le decía, no sé. Pero la honestidad de todo. Pero no, siempre lo que me preguntó. E incluso me preguntaba a veces cosas que sacaba como un mago de un sombrero. Él conocía el valor de la información, él conocía el valor de los medios. Que lamentablemente, a pesar de que trato de inculcárselo a mis alumnos, meteorólogos en la Escuela de Meteorología, a pesar de que a mis compañeros trato de inculcárselo,
No todo el mundo se mete en la cabeza de que usted, cuando está ante una cámara o un micrófono, tiene que quitarse la ropa de meteorólogo y ponerse esta, que es la ropa de la televisión o de la radio, del medio televisivo, y hablar en consecuencia para que todo el mundo entienda. Y eso yo lo tenía clarito, más claro que el agua. Él insistía siempre en los problemas éticos. Problemas éticos, yo decía que decir la verdad. Hay que atender a todas las personas. Hay que atender a sus necesidades, a sus problemas. Yo creo que además de una personalidad era una persona. Y una persona que se interesaba por los demás. Fue horrible, horrible, porque yo me fui para la casa de enfrente, que es la del presidente del comité, que allí nos aplicó a unos cuantos. Óigame, estábamos en el portal y yo decía, mira, se partió un gajo. Ay, mira, se cayó el otro. Ay, mira, ay, cómo está eso. Y daba remolino. Creo que todos los cubanos lo extrañamos. Lo extraño mucho. El mejor homenaje es llevarlo presente. El tenerlo presente. Saber que existió, que fue un gran cubano, y diría también que sus enseñanzas y su pensamiento debemos tenerlo presente en todo. Bueno, qué hermoso las palabras que dice el doctor José Rueda. Menciona algo importante, la ética. No mentir jamás. Eso está en el concepto de revolución de Fidel. No mentir jamás. Y enfrentar cualquier dificultad, tanto externa como interna. Y para concluir esta parte de lo que tiene que ver Fidel con esto de la meteorología, la preparación de nuestro pueblo para enfrentar los desastres naturales, etc. Déjeme decirle, yo le decía, le explicaba que cuando el ciclón Flora hubo más de 1.600 muertos. Sin embargo, en 60 años posteriores, con la ocurrencia de 17 huracanes y eventos meteorológicos de esta naturaleza, solamente hubo 60 fallecidos, o sea, el 9,3% de lo que hubo en el año 1963. Después de eso arrancó todo un programa, el llamado programa de la voluntad hidráulica, donde se hicieron presas precisamente para evitar este tipo de inundaciones, lo que lamentablemente no siempre es posible, como ocurrió recientemente en el oriente del país con el evento Oscar, con el huracán Oscar, donde hubo precipitaciones que no se habían conocido nunca en esa zona, e incluso se inundaron viviendas y lugares que en otro momento se utilizaron para evacuar personas. Esta vez quedaron, el nivel de las aguas alcanzó casi hasta el techo de las instalaciones. Pero el desarrollo, ahora, ¿cómo se desarrolló? Yo le voy a dar algunas cifras de solamente en el año 97. Ya en el año 97 nosotros teníamos 221 centros y áreas de investigación, desarrollo, 46 centros de educación superior. Hoy soy más de 130 centros de educación superior en todo el país. 11 facultades o filiales independientes. Estos son datos del año 97. Después Giovanni los va a actualizar más sobre esto. Más de 30.000 trabajadores dedicados por completo a la investigación científica. El 50% de ellos mujeres. Bueno, la fuerza laboral técnica en Cuba, el 67% son mujeres. O sea, las mujeres en Cuba, que antes estuvieron relegadas, discriminadas, hoy han alcanzado niveles de superación de derechos que son un sueño o reclamos
o que no son realidades todavía en la mayoría de los países del mundo. Contábamos en ese momento con 21.000 docentes que realizan investigación científica como parte de la preparación profesional propia de sus educandos, con más de 5.000 investigadores categorizados para la investigación científica, casi 5.000 doctores en ciencias de primer grado y con más de 200 doctores en ciencias de segundo grado, cuyas categorías son otorgadas por 36 instituciones cubanas. El país ha graduado en aquel momento más de 500.000 de profesionales universitarios. Hoy son más de 1 millón de profesionales de nivel superior formados por la revolución. Decenas de miles de jóvenes que se integran en las brigadas técnicas juveniles. La importancia que se le dio al desarrollo, porque al principio de la revolución no contábamos con personal, no contábamos con profesores, no contábamos, de los 6.000 médicos que contaba el país, la mitad abandonó Cuba, y hubo que hacer toda una labor de construcción de universidades, de escuelas, para acoger a todo aquel que quisiera estudiar, y decenas de miles de jóvenes cubanos fueron a formarse en otros países, principalmente en el campo socialista, en la antigua Unión Soviética, en los países que formaban el campo socialista, aunque también algunos fueron a estudiar a algunos países occidentales. Entonces, realmente en los principios del desarrollo científico en Cuba han sido fundamentalmente, que es en lo que se basa el sistema del desarrollo científico en Cuba, en la formación del potencial humano. Hablaba de la cantidad de profesionales de nivel superior que contamos en el país. La asimilación acelerada de los conocimientos mundiales, eso lo vamos a ver después, cómo Fidel se interesó por la producción del interferón, la producción de medicamentos y de cura del cáncer. La integración como principio, o sea, integrar tanto las universidades como los centros científicos de investigación, el respaldo científico a los objetivos económicos y ambientales del país. O sea, el país tiene un diseño de desarrollo, y es integrar el desarrollo científico a esos objetivos que que estamos buscando alcanzar, y la creación de nuevos recursos para la economía nacional. Realmente la investigación científica y el desarrollo científico abarca todas las ramas de la economía y del saber en nuestro país, porque hay también institutos de investigaciones de ciencias sociales, de ciencias económicas, para todo. Tenemos un grupo importante de instituciones científicas que ahora incluso combinan la investigación, el desarrollo, la producción y la comercialización de sus resultados investigativos. Y así, por ejemplo, tenemos productos médico-farmacéuticos, la vacuna antimeningocócica para los meningococos B y C, que fue premiada por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual de las Naciones Unidas, productos recombinantes que pocos países producen, la vacuna contra la hepatitis B, así como una variedad de anticuerpos monoclonales para combatir diferentes enfermedades, el sistema ultramicroanalítico SUMA para el diagnóstico inmunoquímico, introducido en 108 laboratorios del país. Este sistema ultramicroanalítico permite el pesquisaje masivo de muchas enfermedades comunes con un muy bajo costo. Lo tenemos en nuestro país y lo hemos exportado también a otras naciones. Con esto se certifica también la sangre que se dona en nuestro país, la vigilancia epidemiológica y la atención materno-infantil para el control y detención precoz de malformaciones congénitas. Por ejemplo, nuestras mujeres inmediatamente que salen embarazadas son atendidas en primer lugar por el médico de la familia, pero también se le hacen exámenes y pruebas mediante estos sistemas para detectar, por ejemplo, que no haya malformaciones en el feto, y darle entonces la posibilidad que decida si se interrumpe el embarazo o lo quiere tener así. O sea, una decisión voluntaria de las madres.
Los laboratorios Suma funcionan igualmente, bueno, en aquel momento en más de 8 países, con un total de 132 instalaciones. Se trabajaba y se trabaja en la obtención de productos farmacéuticos a partir de sustancias naturales, tales como el policonazol, más conocido como PPG, que es un medicamento natural contra el colesterol. Creamos un laboratorio, el CEMPALAT, para la producción de animales de laboratorio. O sea, hay todo un desarrollo científico en nuestro país, y eso fue idea, impulsado y con una dedicación diaria y permanente del comandante jefe. Yo creo que ahora lo vamos a ver muy bien en un video donde hablan los científicos cubanos. Adelante, Eliojoni. La vinculación de Fidel con la ciencia es desde el triunfo de la revolución. Yo puedo decirte que el comandante siempre confió más en nosotros que nosotros mismos. Nos hacía sentir también importante, ¿no? O sea, nos exigían mucho, pero a la vez también nos acompañaban. Todos comentábamos cuál era ese mensaje que nos daba Fidel, de que era el de la impaciencia, que no se podía esperar. De hecho, la vinculación de Fidel con la salud pública cubana está muy vinculada al desarrollo de la ciencia, porque antes de que existiera la biotecnología, Fidel promovió en salud pública el desarrollo de los institutos de salud, el Instituto de Endocrinología, Hematología y otras instituciones, para hacer ciencia vinculada con la salud. El futuro de nuestra patria tiene que ser necesariamente un futuro de hombres de ciencia, tiene que ser un futuro de hombres de pensamiento. Ese es un discurso de Fidel de 1960, de enero de 1960. Quiere decir, ese es un discurso anterior a la campaña de alfabetización. Fidel está hablando de un futuro hombre de ciencia en el momento que el país tiene casi un 30% de analfabetos. Es decir, ahí estamos viendo la visión de Fidel del papel de la ciencia. El Frente Biológico fue la primera estructura, y ese Frente Biológico dio lugar al polo científico. Y ese polo científico se reunía periódicamente todos los meses, y durante todas las primeras reuniones y después muy periódicamente Fidel asistía a las reuniones del polo científico para conversar con los científicos, conocer de los resultados. Y ese polo científico dio lugar entonces al nacimiento del polo científico de la biotecnología. Yo he tenido el privilegio de pertenecer a la primera generación de científicos que se formaron con la revolución y que fueron a trabajar en el campo de la biotecnología y la biomedicina. Hay que recordar que el primer núcleo que se captó fueron médicos, que la revolución, el compañero Fidel, movilizó un grupo de médicos jóvenes y les dijo, mira, están en el último año de la carrera, pero en vez de ser médicos, queremos que se dediquen a la biomedicina. Ahí estaba Agustín Laje, ahí estaba Luis Herrera, estuvieron muchísimos compañeros. La decisión de Fidel de invertir en el polo científico millones de dólares en los años 80, cuando todavía la biotecnología no era una cosa que en el mundo estuviera, era una gran promesa, pero no era todavía una realidad, es una decisión tremendamente valiente y audaz. Fidel decía que él siempre militaba en el bando de los impacientes. Realmente experimenté una gran satisfacción al escuchar al doctor Clark, eminente médico norteamericano, y le pregunté, dígame, ¿cuál es el estado actual de las investigaciones en Estados Unidos en la lucha contra el cáncer? Y fue la primera vez que él me habló de las investigaciones que estaban haciendo con el interferón. Pidió que le enviáramos un médico para que conociera las investigaciones que se hacían. Yo por precaución envié 2, porque lo que en derecho, lo que abunda no daña.
Yo no estuve en el hecho del interferón alfa, ¿no? Porque ni siquiera todavía era estudiante universitaria, pero los fundadores, como le decimos nosotros, cuentan cómo Fidel venía a la casa 149 por lo menos 2 veces al día. Y claro que eso era muy emotivo, muy alentador, pero también era una manera de comprometernos, ¿no? Entonces yo creo que en esa cultura, en ese sentimiento, el centro ha crecido porque esos valores se han trasladado con el tiempo. Conoció al norteamericano que había hecho las publicaciones, entró en contacto con los finlandeses que lo producían, seleccionó a las personas que iban a ir a Finlandia para aprender a producirlo, y aquí seguía día a día el desarrollo del interferón hasta que se logró el interferón, lo cual dio lugar después a el establecimiento del el Centro de Ingeniería Genérica y Biotecnología. Desde el momento en que oímos hablar por primera vez del interferón, el momento que yo lo estaba produciendo en Cuba, no habían transcurrido apenas 4 meses. Fue un récord. Bueno, ese laboratorio nos entusiasmó mucho. Empezamos rápidamente a hacer investigaciones, tanto en enfermedades virales como en distintos tipos de cáncer. Y quizás, posiblemente no hay otro país que haya hecho un número mayor de investigaciones sobre este producto en la lucha contra el cáncer, con algunos resultados en determinados tipos de cáncer. Este producto, los primeros éxitos obtenidos, estimuló mucho la preocupación por la biotecnología en nuestro país. Posiblemente por el contenido humano de estas investigaciones. Y el 29 de julio de 1981 se produjo una exposición en la Plaza de la Revolución con el objetivo de presentarle al comandante en jefe los resultados de las investigaciones que se estaban desarrollando en salud en esos momentos. Y nosotros tuvimos la oportunidad de participar en esa exposición y de explicarle a Fidel qué era lo que estábamos trabajando. ¿Qué tú mides la cantidad de proteínas que hay? Yo mido... Todos deben tener su poquito de proteína de esa. Por ejemplo, para la fosfetoproteína todos tienen un poquito. Todos tienen. Entonces, ¿qué es lo que indica que está elevado? Que está elevada indica que hay una malformación. Te mide la cantidad de... Claro, hay mucho... Está por encima de lo normal. Está por encima mucho de lo normal. Por encima de lo normal. En algunos casos muy por encima de lo normal. Muy por encima de lo normal. O sea que a partir de ahí entonces comenzamos a trabajar con el apoyo y la atención directa del comandante en jefe para desarrollar rápidamente la prueba de alfa-fetoproteína. Entonces permitió que la institución continuara, ya se inaugura por el comandante un 7 de septiembre de 1987. En que Fidel dijo que esta institución era una joya de la revolución. De pronto estábamos trabajando, a veces veíamos un movimiento, ahí está el comandante. Y se paseaba por toda la institución, lo recorría todo, recorrió este centro cuando se estaba construyendo. El comandante fue el que puso, el que marcó, y tenemos una foto donde está el comandante marcando el lugar donde se iba a construir el centro de inmunoensayo, cuando acá todavía no habías puesto ni un solo ladrillo de esta institución. Él seleccionó el lugar, él se preocupó por la estética del lugar, y por encima de todo se preocupaba por quienes trabajamos en este lugar. Realmente el Centro de Inmunoensayo es producto del sueño de soberanía tecnológica de Fidel Castro, así como los restantes centros del antiguo polo científico que en la década de los 80 y de los 90 se crearon producto de este sueño. Fidel apostó al futuro y, como siempre pasa con él, apostó bien. Y tuvimos la experiencia de vivir los años fundacionales de la biotecnología cubana, que era con un fervor revolucionario y con una respuesta a aquellos tiempos donde la patria estaba en peligro y donde había que luchar por salvar a Cuba. Después surgieron todos los grandes centros, esto de la biotecnología, con la atención personal de Fidel, que eso fue para nosotros una experiencia extraordinaria. Tuvimos la posibilidad de hablar con Fidel. Fidel visitó nuestro centro, hacíamos reuniones con él. Eso dio lugar también, esa preocupación de Fidel dio lugar al nacimiento de una organización
que se llamó el Frente Biológico, que agrupaba a una serie de instituciones que había creado la Revolución para estudios relacionados con la biología, donde estaba el Centro Nacional de Investigaciones Científicas, el Hospital CIMEC, el Centro Internacional de Restauración Neurológica y un grupo de instituciones que trabajaban en el desarrollo de cosas vinculadas con la biología. Dio lugar eso al nacimiento de nuevas instituciones, como fue el CENPALAP y el BioCen, que surgieron producto del desarrollo de ese polo científico. Primero, el Frente Biológico, polo científico. Eran reuniones con Fidel de gente de los centros de investigación de la universidad, de la fábrica, y citaba gente de distintos sectores a intercambiar, porque había que trabajar de una forma mancomunada. Y ese polo científico de la biotecnología, en su desarrollo ulterior, dio lugar a la creación y el nacimiento de BioCuba Pharma, que es la institución hoy que agrupa todo lo que era la industria médico-farmacéutica anterior con el polo científico de la biotecnología, y esa unión de esas dos entidades dieron lugar al nacimiento de BioCuba Pharma. También sabemos que Fidel promovió el desarrollo de la Academia de Ciencias de Cuba con el doctor Núñez Jiménez. O sea, Fidel ha estado siempre vinculado y preocupado por el desarrollo de la ciencia en Cuba. Esa visión de ese futuro, esa vista larga del comandante, esa confianza en que sí se puede y en que vamos a llegar más y en que vamos a hacer más y que este colectivo puede. Confianza en científicos muy jóvenes. Sí, los que llevamos un tiempo acá en el CGB tuvimos la oportunidad, unos más y otros menos, de intercambiar de cerca con Fidel, que nos visitaba y nos traía muchos visitantes también. El trato de Fidel con los científicos no tenía absolutamente nada de protocolo. O sea, Fidel trataba a los científicos de persona a persona. Siempre, por supuesto, de la parte del científico había el respeto por la personalidad extraordinaria de Fidel, ¿no? Entonces, cuando nos movemos dentro del centro, los recordamos con sus pasos largos por todos los pasillos. El coronavirus dejó hasta la fecha más de 200.000 infectados. La expansión del coronavirus continúa alrededor del mundo, pues ya tocó la puerta de países que no habían registrado casos de contagio. El coronavirus no da tregua en Italia, que se acerca ya a los 3.000 muertos por la epidemia y amenaza con superar a China en este triste récord. Y cuando aparece una emergencia como esta, la de COVID, entonces lo que todo el mundo pensó enseguida es la impaciencia de Fidel. O sea que Fidel todo era para allá, y donde combinaba la visión estratégica con la atención del detalle. Una vez más tuvimos la oportunidad de trabajar sin tiempo, nuestros científicos sin ir a la casa, las familias apoyando. Entonces es difícil pero muy hermoso, y fueron momentos donde cada día estaba presente el comandante. Y una cosa importante a la cual siempre llamó Fidel es a la cooperación. Con el enfrentamiento a esta pandemia es con lo que se ha visto que realmente esa colaboración funciona. Y funciona bien, funciona con la rapidez que los tiempos necesitan, con la urgencia que los tiempos necesitan también. Y yo creo que muchos de nosotros lo que hicimos fue vivir de nuevo esos tiempos fundacionales con Fidel, y para los más jóvenes, bueno, que están ahora, que han jugado un papel decisivo. O sea, la generación joven de investigadores nuestros ha sido decisiva en la fabricación de los ventiladores, en la instalación de las plantas de producción de hisopo, en todo lo que estamos haciendo. Y hemos podido compartir con ellos y se han dado cuenta de qué cosas de lo que hablábamos nosotros cuando hablábamos de la etapa fundacional nuestra. Nosotros tenemos aquí un importante universo de jóvenes, jóvenes muy comprometidos también, jóvenes que desde que llegan lo montamos en el tren de la entrega, del compromiso, de la incondicionalidad, y que profesionalmente son muy buenos también. Hoy lo veo ustedes, sus caras juveniles,
la edad que yo tenía cuando ingresé aquí, ¿cómo les queda lucha por delante? ¿Cómo les quedan batallas? Pero ¿en qué condiciones excelentes están ustedes para ello? Bueno, como pueden ver, pudimos disfrutar ahí de este documental muy especial, muy ilustrativo de todo lo que comentaba anteriormente el embajador respecto al papel que ha jugado Fidel a lo largo de todos estos años, precisamente en el fomento, en el fortalecimiento del desarrollo científico-tecnológico y cómo todo esto tuvo un colofón final en la batalla que libramos contra la pandemia de la COVID, que la libramos, yo diría que de manera muy exitosa, precisamente por todas las enseñanzas que nos dejó Fidel, que si bien en ese momento, como decían estos científicos, que fueron nuestros héroes en este minuto difícil que tuvo el país, librando esta batalla, ya Fidel no se encontraba a nuestro lado, pero sí sus enseñanzas, su entrega total a la formación de todo el personal científico, técnico, médico, etcétera, y todos los logros y buenos resultados que tuvimos, precisamente se los debemos a él. En este sentido, yo quisiera explicar ahora todo lo referente a cómo ha nacido, cómo se ha desarrollado esa política de ciencia, tecnología e innovación en el país, en Cuba, y cómo eso transitó por diferentes etapas precisamente hasta llegar a la etapa de la pandemia de la COVID. Y entonces, bueno, quería compartirles una breve presentación en la cual vamos a estar discutiendo algunos de estos temas fundamentales. En este sentido, ahí la idea fundamental es poder hablar de la política científica cubana como una fortaleza para enfrentar la pandemia de la COVID. Pero es precisamente, hay que entender primero cómo el desarrollo científico-técnico ha tenido un ascenso tan vertiginoso a lo largo de los años en el decursar de toda la historia de la humanidad, y Cuba en este minuto no se encontraba en esa historia del desarrollo científico-técnico. Si bien hablamos de cómo la ciencia se fue desarrollando, tenemos que hablar precisamente de la contradicción económica fundamental del capitalismo, que es la que explica toda la polarización de la riqueza, toda la polarización del acceso al conocimiento, a los beneficios que tiene precisamente la creación de todo ese conocimiento. Trasciende esta contradicción económica fundamental, y más ahora en la actualidad con el desarrollo o sea, en el pleno desarrollo del capitalismo globalizado neoliberal. En ese sentido, Cuba tuvo o marcó un hecho inédito en el desarrollo de la ciencia, precisamente, y esto lo podemos explicar porque a lo largo de un poco más de 6 décadas, de más de 6 décadas, el país pasó de ser uno de los países menos desarrollados desde el punto de vista científico de la región latinoamericana a ser una potencia médica, a ser una potencia en el campo de la biotecnología, como pocos países en el mundo subdesarrollado. Igualmente, a partir de todo el cambio multidimensional que significó todo el proceso revolucionario cubano, la ciencia adopta un rol fundamental en todo el proceso revolucionario. En la medida que se revolucionaba la sociedad cubana a partir de 1959, también se revolucionaba el desarrollo de la ciencia. En ese sentido, vamos a explicar por qué ha sido un hecho inédito. Pero antes debemos tener en cuenta algunos antecedentes que nos ayudan a entender esto, y que muchos de estos videos medios audiovisuales que hemos podido observar nos han explicado un poco. En ese sentido, primero resaltar el alegato de autodefensa de Fidel,
en el juicio o sea, por producto de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, cuando él habla de la historia mal superada y cuando él habla de los 5 problemas fundamentales que tiene Cuba en aquel momento, en la década de los 50, previo a todo el inicio del proceso revolucionario cubano. Y uno de estos problemas fundamentales era precisamente, entre otros, era el tema de la vivienda, el problema de la salud, el problema de la tierra, y todos estos problemas tenían una base fundamental que era precisamente todo el acceso al conocimiento, todo el acceso al desarrollo científico-técnico, y ahí vamos a tener que decir además de que se encuentra el cimiento del futuro desarrollo de las investigaciones que posteriormente se llevaron a cabo en Cuba desde el punto de vista de la biomédica, del desarrollo de la salud cubana, de la salud pública cubana, y asimismo la política científica y la institucionalización de la ciencia tras el triunfo de la revolución pueden ser estudiadas con un enfoque histórico-lógico. Y es lo que en este minuto que quisiera explicar, y es precisamente cómo a partir de 1959 se desarrolla un proceso de institucionalización de la política científica cubana que pasa fundamentalmente por entender varias etapas. Sin querer hacer mucho hincapié en cada una de estas etapas, sí hay que tener en cuenta que cada una de estas etapas sí jugó un rol fundamental para poder entender lo que es la ciencia hoy en día, en pleno siglo XXI, la ciencia cubana. Y eso pasa por entender precisamente de que se inició con la construcción del capital humano y la creación de todas estas instituciones de la ciencia, que si bien Cuba en la actualidad carece de muchos recursos materiales, sí contamos con una fuerza de trabajo altamente calificada, sobre todo en la ciencia, y es precisamente porque todo ha ido transitando por varias etapas. Asimismo, también, sin querer extenderme mucho en esta parte, también hay que hablar de en los años 70, 80 y 90, que es ya en la segunda etapa, cómo se da una integración con el antiguo campo socialista de países socialistas y con la Unión Soviética, y cómo la ciencia se desarrolla, la ciencia cubana se desarrolla en un marco de ayuda y colaboración, lo cual no significó un desarrollo científico integral para Cuba, como sí lo fue siendo posteriormente a partir de los años 80 con la construcción del sector biotecnológico y las bases institucionales de la conexión de la ciencia con la economía. Ahí estamos hablando de toda la creación del polo científico, del el 6GB, o sea, el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, del cual se habló en el documental que acabamos de ver, de la inmunología molecular y todo otro centro. Y ya ahí llegamos a una etapa final que es a partir del año 2010 y hasta la actualidad, que es todo el debate que se da de la ciencia a partir de el proceso de actualización de nuestro modelo económico y social de desarrollo cubano, y hacer ahí una distinción en esta última etapa, y es lo que quiero hacer en este minuto, en dos etapas fundamentales. Una que marca del 2010 al 2019 y otra que avanza del 2020 en lo adelante. ¿Por qué hacer esta distinción? Precisamente porque se tiene que contextualizar en la pandemia de la COVID-19, que en Cuba se inició a partir del 2020 precisamente con los primeros casos de COVID, lo cual permite significar todo el vertiginoso avance de las investigaciones biotecnológicas y sus relevantes resultados. Y ahí destacar de que en esa última etapa del 2020 en adelante podemos hablar de importantes logros como son los 5 candidatos vacunales que logró crear la ciencia y la biotecnología cubana en solo un año. Es decir, ahí estamos hablando de Soberana 01, Soberana 02, Soberana Plus, Mambisa y Abdal, a partir precisamente de todas las necesidades que se dieron en el país de poder inmunizar a la población cubana a partir de nuestros propios esfuerzos, y esto hace que en este contexto epidemiológico que se desarrolló, se destacan
los flexibles y dinámicos lazos entre las diferentes universidades cubanas, los centros científicos, los decisores de políticas. Incluso también hablamos ahí de que se articularon estrategias a nivel de país para el enfrentamiento de la COVID, el fortalecimiento de la soberanía científica y sanitaria, entre otros aspectos importantes a desarrollar, o sea, a resaltar. Igualmente, podemos hablar del desarrollo, ya habíamos comentado el desarrollo de estos 5 candidatos vacunales, pero también resaltar la educación en el trabajo. O sea, el vínculo que debe tener el estudiante desde las edades tempranas de la carrera, en este caso de la carrera de la medicina, y la vinculación que puede tener con las comunidades, con el trabajo en las comunidades, y cómo esto desarrolla en ellos habilidades investigativas y asistenciales, la formación también de competencias investigativas en estos estudiantes, y como parte de todo este proceso de enseñanza y aprendizaje, el país también siempre tuvo en cuenta y ha sido algo a resaltar, no solamente para el caso de las carreras de ciencias médicas en este contexto de la COVID que pasó el país, sino también para todo el resto de las carreras universitarias, precisamente el desarrollo de jornadas científicas estudiantiles, que hace que los estudiantes se estimulen en el avance en la ciencia, en las investigaciones y todo este proceso que tributa en un final a que la política científica cubana se enriquezca cada vez más. En este sentido, también es válido hacer un paréntesis aquí, hablar de los resultados del desarrollo de la ciencia en Cuba, que tienen que ver, por ejemplo, con nuevas directrices que se aprobaron en el marco de la reforma constitucional de 2018-2019, o sea, cuando se aprobó la nueva constitución, ya estas nuevas directrices de alguna forma tenían que tributar. Ahí estamos hablando, entre una de ellas es todo lo relacionado con el Plan de Desarrollo Económico Social Integral 2030 para 2030. Y también ahí hablamos también de la formación de recursos humanos en salud, no solo yo diría que para Cuba, sino también para el mundo. Porque es importante también resaltar aquí cómo durante el desarrollo de la pandemia, Cuba se encontraba inmersa en la creación de todas estas vacunas y patrones vacunales para inmunizar a la población cubana, pero también hay que decir que como un resultado de política a nivel de país, también se enviaron médicos hacia otras partes del mundo que lo solicitaron de acuerdo a las necesidades que tuvieran, y ahí estamos hablando de la brigada Henry Reed, que estuvo en varios países del mundo apoyando en la lucha contra la pandemia. Y ahí, por supuesto, hablamos de todo lo que tiene que ver con la ponderación del humanismo como eje transversal de toda atención médica, que se preste. Igualmente, estamos hablando de otros logros y otros resultados que tuvo el país fueron los registros sanitarios. Ahí, por ejemplo, resaltar de que en el caso de los registros aprobados, se tienen más de 200 registros sanitarios en alrededor de 52 países y también 500 patentes solicitadas en diferentes estados del mundo y exportaciones valoradas en decenas de millones de dólares cada año, lo que representan ingresos para el país y para lograr mantener todo el sistema de salud pública, el sistema de educación, las universidades, la enseñanza y todas las necesidades que tiene el país para poder autosostenerse. Y además, resaltar aquí la creación de la vacuna contra el cáncer del pulmón y el Everproc-P. Aquí en este caso el Everproc-P es uno de nuestros productos insignias o nuestros productos biotecnológicos más vendidos a nivel internacional, con una efectividad muy probada y que, o sea, es incuestionable todos los resultados que tiene el Everproc-P para la atención a la úlcera del pie diabético,
un tema de vital importancia para, por supuesto, para aumentar el nivel de vida, la calidad de vida de la población cubana, pero que también es un producto que se exporta. Por otro lado, y contrario a lo que estaba ahora desarrollando, también hay que hablar de desafíos para el desarrollo de la ciencia en Cuba. No se puede hablar de resultados sin poder superar estos desafíos. Y en ese sentido, hay que hablar de romper con las estructuras burocráticas, estructuras burocráticas precisamente que puedan entorpecer una mayor iniciativa y flexibilidad en la gestión científica. Asimismo, también acortar los tiempos entre el logro de un resultado relevante y su implementación productiva. También mejorar los mecanismos de publicidad y los estudios de mercado para precisamente lograr posicionar productos exclusivos, entre ellos los que ya les estaba mencionando, que eran el Everproc P, la vacuna contra el cáncer de pulmón y otros muchos productos que creo que ya se habían mencionado aquí anteriormente por el embajador. Y además, no se puede dejar de hablar de un desafío importante, que no es solamente un desafío para el desarrollo de la ciencia en Cuba, sino también para la economía cubana en sentido general, y es uno de los factores externos que más nos golpean, yo diría, y es el bloqueo norteamericano de Estados Unidos hacia Cuba, que si bien afecta el turismo, afecta otras ramas de la economía, el acceso a a los productos que requiere y los insumos que requiere la industria biotecnológica y farmacéutica, también incide en este anterior desafío que yo tenía, que es lograr posicionar productos exclusivos. Precisamente para uno poder lograr posicionar productos exclusivos, tiene que tener toda una agilidad, todo un proceso de poder cobrar los productos, etcétera. Y muchas veces el bloqueo nos golpea a partir de toda el seguimiento a las transacciones financieras que hace Cuba, etcétera, el acceso a los créditos para poder precisamente crear estos productos y poder después colocarlos en el mercado internacional. Y, en fin, ahí existen toda una serie de elementos que pudiésemos estar hablando varias horas de cómo el bloqueo afecta el desarrollo científico en Cuba. Y no solamente el desarrollo científico, como decía, sino otros campos del país y la economía cubana en sentido general. Por otro lado, también hay que hablar de la estrategia de ciencia, tecnología e innovación, partiendo, por ejemplo, de este primer punto, que es la aplicación de la biotecnología a la salud, a la industria y al medio ambiente. Cómo se logra que los resultados de la biotecnología cubana, como consecuencia de la aplicación de una política científica que sea anticipada, que sea certera, que aproveche las oportunidades internacionales. Y aquí estamos hablando del aprovechamiento de las oportunidades internacionales en el mejor sentido de la palabra, porque estamos hablando de que el sector biotecnológico cubano, o sea, el sector biotecnológico a nivel internacional es controlado en los países por las grandes empresas transnacionales, y en el caso de Cuba, Cuba trata de, por razones lógicas de de nuestros propios principios, mantiene una postura de cooperación, de intercambio científico, de intercambio de experiencias, de intercambio incluso muchas veces del know-how de cómo hacer un producto, así como de la comercialización, basada sobre todo en acuerdos justos que se brindan a los países interesados, ya sean países menos desarrollados o países más desarrollados, pero siempre partiendo de este principio de acuerdos justos en los cuales nuestros productos biotecnológicos puedan tener una salida y al mismo tiempo haya un beneficio mutuo para ambas partes. Por otro lado, también hablamos ahí de las instituciones que operan a ciclo cerrado. Instituciones, cuando hablamos de este tipo de proceso de ciclo cerrado, ahí nos referimos a la unidad que tiene que haber entre la investigación, la producción, los servicios y finalmente la comercialización. Que ello va a posibilitar que los investigadores comprendan las implicaciones productivas y comerciales de su labor desde el propio comienzo del proyecto, es decir, desde que se está creando el proyecto
hasta que los productos se involucran en el diseño del proceso escalonado, las investigaciones demuestren signos de eficacia y así se asuma por parte de todos un sentido de responsabilidad por el ciclo y no por una parte del proceso. Ahí, bueno, estuvimos escuchando anteriormente los científicos hablando de todo este sentido de pertenencia que ellos tenían durante todo el proceso de la creación de los patrones vacunales para inmunizar a la población cubana, y fue algo que se logró precisamente por todos estos principios y por toda esta forma de trabajo mancomunado entre las diferentes instituciones, entre los centros de producción y en fin, se logró ganar la batalla. Y por otro lado, tenemos que hablar también, y muy importante cuando hablamos de las estrategias de ciencia y tecnología e innovación para Cuba, hablar de la economía del conocimiento. La economía del conocimiento que fue algunos científicos cubanos, como por ejemplo Agustín Laje, se refiere a ella y habla precisamente de la economía del conocimiento. ¿Por qué? ¿Por qué hablamos de la economía del conocimiento? Porque con la globalización las distancias se acortan cada vez más y las oportunidades se multiplican, a pesar de que el tamaño de los países ya no se mide en kilómetros cuadrados ni la cantidad de habitantes que existen por kilómetros cuadrados, sino que ya estamos hablando de posibilidades multiplicadas que se han convertido en nuevos obstáculos del desarrollo. Y precisamente la globalización es parte del proceso y resultado a la vez del mismo. Por otro lado, es importante hablar también de la formación del capital humano. La formación del capital humano es un elemento que Fidel siempre tuvo en cuenta, que fue el ABC de todo el proceso de institucionalización de la ciencia, la tecnología y la innovación. Ahí hablamos, por ejemplo, de que no basta con tener un sistema de educación generalizado y de amplia cobertura en los niveles más inferiores y medios, como por ejemplo primaria, secundaria, básica, preuniversitario, sino incluso de universidades y carreras específicas, sino también de que hay que tener la realidad de demostrar, o sea, cómo las políticas y las estrategias específicas de formación en los niveles más altos de educación, asociados a estos sectores que lideran las tendencias de las tecnologías, puedan ser estimulados para un mayor nivel de desarrollo. Y precisamente hacia ese aspecto se dirige hoy la política científica cubana. Por supuesto, ahí hablamos de concretar, de dinamizar de manera muy particular y planificada todo lo relacionado con la formación doctoral, las especializaciones, las interconexiones de las instituciones científicas. Entonces, en ese sentido, siempre la estrategia de ciencia, tecnología e innovación de Cuba ha trabajado en base a todos estos aspectos muy particulares. Ahora quisiera hacer aquí un paréntesis para ponerles otro breve material que ilustra parte de todo esto que hemos estado hablando acá, y es precisamente, un momento. Hoy, a pocos meses de la desaparición física de nuestro comandante en jefe Fidel Castro, recordamos su incansable esfuerzo porque el futuro de nuestra patria fuera de hombres de ciencia. Muestra de ello lo constituye la fundación de innumerables centros de investigación médica, tecnológica y biotecnológica. El líder de nuestra revolución no solo se destacó por su lucha contra el capitalismo y la desigualdad, también fue vocero y amplio defensor del medio ambiente, señalando el consumismo como uno de los principales destructores de la naturaleza. Asimismo, criticó ampliamente el derroche de los recursos, la contaminación del medio ambiente y sostuvo la idea de que el mundo, la naturaleza y la humanidad podían salvarse. Fidel fue un hombre de ideas, que luchó por ellas incansablemente. No hay otro pensador ni otro visionario con esa capacidad de ver el futuro como el comandante en jefe, que estará siempre presente en cada obra humana y social que hagamos los revolucionarios de hoy para mantener vigente su legado. Hasta siempre, comandante.
la muerte cree que se apoderó de ti. Hombre, aprendimos a saberte eterno, así como lo vi Jesucristo. No hay un solo altar sin una luz por ti. Hoy no quiero decirte, comandante, ni barbudo ni gigante, todo lo que sé de ti. Hoy quiero gritarte, Padre mío, no te sueltes de mi mano, aún no sé andar bien sin ti. Y bueno, continuando ahí con las ideas que estaba desarrollando, pasamos acá a entender cómo la biotecnología cubana constituyó un pilar fundamental para el avance del país y particularmente fue decisivo en el enfrentamiento a la COVID-19. Y ahí solamente resaltar algunas ideas de que, en primer lugar, las autoridades sanitarias lograron que en el año 2021 todos los cubanos fueran inmunizados a partir de la creación de todos estos patrones vacunales que posteriormente fueron validados por nuestras instituciones de sanidad. También ahí hablamos de que varios productos en fase de desarrollo fueron reposicionados para su utilización contra la COVID, como por ejemplo biofármacos como el nasaferón, la biodulina T y Evertrans fueron utilizados para la prevención de la infección por el virus SARS-CoV-2 en grupos de riesgo. Asimismo, el Everón y el Everferón fueron administrados como tratamientos antivirales, mientras que la jubina y el itolizumab se usaron para detener la reacción hiperinflamatoria. También hay, por ejemplo, hablar de los productos de la biotecnología que contribuyeron a la disminución de pacientes graves y críticos. La carpeta de proyectos incluyó otros productos biológicos antivirales e inmunomodulares, juegos de reactivos para diagnósticos, productos de origen natural y equipos médicos como los ventiladores pulmonares. De igual forma, hay que decir que la medida distintiva más importante de Cuba fue el ingreso hospitalario de todos los infectados, incluso los pacientes asintomáticos también eran hospitalizados, y el aislamiento tanto de los contactos en los casos diagnosticados como de sospechosos identificados por el sistema de atención primaria. Ahí tenemos parte de la estrategia que se implementó en Cuba para poder enfrentar precisamente la COVID-19 en aquellos años tan duros. Y también hay que decir y resaltar que todo esto tuvo un control a nivel también gubernamental, en el cual, como parte de esta estrategia de enfrentamiento a la COVID, se implementó un sistema de trabajo gubernamental, y ahí estamos hablando de la creación del Grupo Temporal Nacional dirigido por el presidente y el primer ministro, que se reunían diariamente. También las reuniones semanales con expertos y científicos para evaluar los resultados de la investigación y su aplicación. Ahí vemos también en ese caso cómo se da esa integración entre las universidades, las instituciones y la toma de decisión a nivel de la estrategia de país. También las conferencias de prensa diarias que se desarrollaban para informar al pueblo sobre la actualización de la marcha del plan para la prevención y el control del coronavirus. Mientras que por otro lado, los avances en las investigaciones se desplegaron en general en los siguientes frentes, como por ejemplo fue el desarrollo y la actualización de modelos matemáticos para el pronóstico, enfrentamiento y evaluación del desarrollo de la pandemia, los sistemas de geolocalización aplicada para la gestión epidemiológica, la escala de clasificación de pacientes graves, los estudios de biomarcadores y pronósticos de la gravedad de la enfermedad, la mapificación de las áreas de riesgo clínico epidemiológico
con la representación de los grupos de riesgo de personas de más de 60 años. También tenemos el empleo del sistema ultramicroanalítico SUMA como medio de diagnóstico para el pesquisaje de la población. El desarrollo de los 4 vacunales, de los 4 candidatos vacunales cubanos, como ya le había explicado anteriormente. La aplicación del anticuerpo monoclonal anti-CD6, el péptido 6GB258, el Evenferón en pacientes con la COVID. También la realización de ensayos clínicos para el tratamiento de pacientes críticos y graves. Hay que decir ahí también que estos patrones vacunales que se crearon, Soberana 01, Soberana 02, Mambisa, se hicieron varios ensayos clínicos en diferentes etapas para probar la efectividad de los mismos y finalmente se logró inmunizar la población. También tenemos modificaciones en el protocolo terapéutico a partir de los resultados de la negativización temprana del PCR con el interferón alfa 2B y el interferón alfa más gamma. En fin, fueron varios puntos, varias estrategias ahí que lograron de alguna forma cubrir toda la estrategia que tenía la política de ciencia y tecnología para enfrentar todos los daños, o sea, todos los aspectos que tuvo el enfrentamiento a la COVID-19. Y bueno, ya para concluir, solamente decirte que nuestro país tiene un poderoso sistema nacional de salud que además es gratuito, de acceso y coberturas universales y públicos, y Cuba cuenta con medio millar de policlínicos a lo largo y ancho de la nación, con más de 12.000 consultorios del médico del médico y la enfermera de la familia enclavados en cada una de las comunidades. Todo esto tiene que ver mucho con el tema de la atención primaria de salud, que es una de las prioridades del sistema de salud pública en Cuba. Asimismo, también contamos con casi medio millón de trabajadores en el sector de la salud. Ahí hablamos no solamente de médicos y enfermeras, sino de fisioterapeutas, de asistentes y otras especialidades de la salud. También existe un enfermero por cada 133 habitantes, 75 enfermeros por cada 10.000 habitantes y un médico por cada 116 habitantes. Todas estas cifras lo que marcan y lo que significan es la tasa tan elevada de médicos que existen por cada habitante que se atiende. Y incluso estas cifras están consideradas como una de las más altas a nivel mundial. Y por otro lado, la isla también dispone de una amplia red de instituciones de salud para la atención secundaria y terciaria, que son otras especialidades más afines a diferentes padecimientos que pueda tener la población. También numerosos centros destinados a la vigilancia epidemiológica, articulados con la atención primaria y con prestigiosos centros de investigación higiénico-social y médica y biotecnológica. En fin, que todos estos factores de alguna forma incidieron en que se lograra de alguna forma combatir la COVID-19 y desarrollar y potenciar nuestra ciencia, la ciencia cubana a nivel internacional. Giovanni, para agregar lo que tú mencionabas, que la industria biotecnológica no ha estado ajena al bloqueo. Cuando en la década de los 90, cuando se derrumbó la Unión Soviética y el campo socialista, y que el país se perdió de la noche a la mañana el 35% se contrajo el 35% de su Producto Interno Bruto, Fidel trazó la estrategia de dedicar los escasos recursos a 3 sectores fundamentales. El turismo como fuente de generar divisas, convertirle lo más rápido posible. En segundo lugar, la industria biotecnológica y la producción de medicamentos. Y en tercer lugar, bueno, el programa alimentario. Pero cortos ni perezosos, como siempre son nuestros enemigos. Ustedes saben que aprobaron 2 leyes en la década de los 90 contra el bloqueo. Uno, la ley Torricelli del año 1992 y después la ley Helberto en el año 1996. Bueno, esas 2 leyes, que son las que aplican a rajatabla hasta el día de hoy,
también impactan sobre la industria biotecnológica, en tanto prohíbe explícitamente que se vendan a Cuba insumos y materias primas para esa industria. Solamente el año pasado, para que tenga una idea, solamente el año pasado, en el último periodo, la industria biotecnológica fue afectada en 124.168.500 dólares, fundamentalmente en los ingresos dejados de percibir por exportaciones, las pérdidas de reubicación geográfica, del comercio y las afectaciones monetarias. Pero ya que tú hablabas de las vacunas, por ejemplo, en el caso de las vacunas, nosotros se nos retrasó la producción de las vacunas. Recuerden que teníamos previsto haber comenzado la vacunación en julio del 2021 y no lo pudimos hacer hasta mucho después porque tuvimos retraso en la adquisición, se nos dificultaron, por ejemplo, el año pasado, en aquel momento se nos dificultaron la adquisición de una serie de insumos, equipos, etcétera, para producir la vacuna. El año pasado, bueno, significó un total de 7 operaciones, 4 de ellas correspondientes a reactivos y materiales y materias primas, 1 a insumos, 2 a equipos de fabricantes de origen estadounidense. O sea, es un sector que también ha sido afectado por el bloqueo genocida de Estados Unidos contra nuestro país. Adelante. Bueno, yo creo que ya podemos terminar con el último que teníamos previsto. Ok. Porque sí quiero leer 2 comentarios del público para que los conozcan. Bueno, adelante entonces con los comentarios del público. Ok, bueno. Tenemos a la señora Lina Samuels, que dice que se reporta desde Guapiles y que siempre con estas ideas tan, digamos, como creativas y fuertes del comandante Fidel, que muchas gracias por la información. Rogelio Cárdenas les manda saludos. Y doña Lina menciona, a pesar del bloqueo, Cuba establece un proceso solidario de aporte de formación de médicos a todo el mundo, una visión humanista en todo Centroamérica. Esta es una planta de semilla solidaria. Y quizás nos puedas comentar un poco sobre esa formación médica como proyección hacia los países latinoamericanos. No sé si pueden hablarlo de una vez o si después. Sí, bueno, muy rápidamente. Nosotros tenemos también un programa de colaboración médica. Lo hicimos cuando lo hemos hecho durante muchos años. Recordemos que, por ejemplo, cuando el terremoto en Haití, en enero del año 2010, ya los médicos cubanos apenas dejó de temblar la tierra, los médicos cubanos salieron enseguida a socorrer a las víctimas del terremoto porque allá había una brigada que después se incrementó. Cuando la pandemia o la epidemia del ébola en África, igualmente un grupo de cubanos, de médicos cubanos profesionales en la salud fueron a países de África a combatir la epidemia de la pandemia. Cuando la pandemia del COVID, incluso hasta en Italia fueron brigadas médicas cubanas a combatir ese flagelo. Y así, nunca lo hemos dejado así. Tenemos la Escuela Latinoamericana de Ciencias Médicas, donde se han formado más de 10.000 profesionales de la salud para ir a retribuir después a sus países, prestar sus servicios sobre todo a las poblaciones más apartadas y más recónditas. O sea, eso es una política que ha seguido, que ha estado afectada también por el bloqueo, porque nos persiguen y crean toda una campaña contra las brigadas médicas cubanas que en algunos casos reciben ingresos. No es el caso de Haití, por ejemplo, países como Haití, nosotros no le cobramos esa asistencia, pero en otros países que sí pueden, obviamente, contribuyen al sostenimiento, contribuyen y a la económicamente al movilización de la brigada. Sí, no, al sostenimiento de esa brigada y también parte de lo que se percibe por esos servicios son utilizados para mantener el sistema de salud cubano, que es además donde se forman los médicos, incluyendo los de la Escuela Latinoamericana de Ciencias Médicas, o sea, los extranjeros que estudian en Cuba. O sea, pero esto es una política perversa para privarnos de ingresos que entonces nos afecta a nosotros, porque se han deteriorado durante esta última etapa de recrudecimiento del bloqueo desde el gobierno de Trump, incluyendo ahora el gobierno de Biden. Se han deteriorado los servicios de salud nuestros.
por los efectos que ha tenido el bloqueo. Bueno, eso Don Jorge, ¿y de qué forma rápidamente. solventan lo que no pueden resolver por este bloqueo? ¿Cómo lo solventa? ¿Cuál país apoya? ¿Cómo hacen con el tema de No, investigación que hay? nosotros tenemos convenios con muchos países y tenemos eso, pero se nos dificulta y hay escasez de medicamentos en Cuba. Nosotros, por ejemplo, ya que hablamos de la industria biotecnológica y producción de medicamentos, nosotros podemos producir hasta el 60% de los medicamentos del cuadro básico. Claro, claro. Y no podemos hacerlo en estos momentos porque no Por tenemos donde insumo. adquirir las materias primas, se nos Ujú. retrasan, no hay bancos que nos quieran a veces hacer los pagos para la compra de esas materias primas y los insumos. Tenemos que irlos a buscar lejísimos al otro lado del mundo con un aumento en los fletes. O sea, todos esos son perjuicios y tenemos esa Claro. dificultad. En este momento, por ejemplo, no estamos produciendo el 60% de los medicamentos que pudiéramos producir y garantizar para toda la población, incluyendo que son medicamentos que se suministran muchos gratuitamente en nuestras instalaciones hospitalarias, etcétera, y los que se venden a la población son a precios muy módicos, porque son productos totalmente subsidiados por nuestro gobierno y por nuestro Estado. Ujú, excelente. No, También ahí manda solamente, saludos una persona que se llama Mainier Antonio Barbosa, le dice que muchas gracias por la información y la califica como de excelente. Muy bien, podemos Gracias. seguir con lo que falta. Muchas no, gracias. a ver, hacer solamente un pequeño comentario ahí, agregar a lo que decía el embajador, de que Cuba durante muchos años otorgó becas gratuitas para el estudio de la medicina en la Escuela Latinoamericana de Medicina, como él decía, y ahí podemos hablar de un número bastante notable, bastante grande de médicos de aquí, de Costa Rica, que se formaron en LELAN. También, por ejemplo, dentro de los daños y prejuicios que nos genera el bloqueo es precisamente la persecución a las transacciones financieras de Cuba, el acceso a los créditos por los bancos. Hay muchos bancos, por ejemplo, que dado las medidas económicas que tiene, medidas coercitivas unilaterales que aplica Estados Unidos, por el miedo ante dar un crédito a nuestro país, aumentan las tasas de interés. Entonces estamos hablando ahí de un riesgo país que tiene darle un crédito a Cuba. Todo eso dificulta muchas veces obtener créditos, no solamente para comprar los bienes finales de consumo, sino estamos hablando de los insumos que requiere la propia industria biotecnológica y farmacéutica, y más en el contexto de la COVID, que la administración de Donald Trump aplicó más de 200 medidas contra Cuba. Todo eso fue muy visible y aún así el país logró crear estos 5 patrones vacunales y además lograr inmunizar la población total de Cuba, cuando el resto de los países subdesarrollados dependían de que las instituciones, la OMS y otras instituciones a nivel internacional pudieran proveerle la vacuna para inmunizar a la población. Eso yo digo que es un reto, o sea, un logro muy grande para la industria tecnológica y farmacéutica cubana, que debemos resaltarlo aquí, porque además estamos hablando de que todos estos especialistas y científicos que estaban o sea, que estaban hablando ahí de Fidel, dieron vaya su vida por lograr hacer todo esto, por lograr alcanzar todos estos objetivos, y finalmente se logró. En Cuba la tasa de mortalidad referente a muertes provocadas por el coronavirus no fue tan significativa como lo fue en otros países subdesarrollados, a pesar de todas las restricciones que nos imponía el bloqueo, y que durante el periodo de la pandemia de la COVID y bajo la administración de Donald Trump fueron aún más fuertes todavía. Y entonces, bueno, era solamente aclarar estos puntos ahí. Para concluir, yo recuerdo lo que dijo el compañero Fidel en su concepto de revolución, que entre otras cosas dijo, es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos, es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Yo creo que en su impulso y en su gestión a favor del desarrollo de la ciencia en Cuba está ese concepto de revolución. Desgraciadamente El tiempo. cayó la guillotina del tiempo definitivamente. Quiero cerrar con, primero que todo, agradecer esta exposición tan magistral definitivamente, ¿no? Es decir,
reunió todos los requisitos de una excelencia realmente fuera de serie, ¿no? Lamentar los fallos técnicos al inicio, ¿no? No hay problema, eso es parte de la familia, ya definitivamente. No, sí, tenemos experiencia en eso. Sí, no hay ningún problema al respecto. Pero repito, fue excelente, 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 excelente. Así de antología desde todo punto de vista. Muchísimas gracias, don Jorge. Muchísimas gracias, don Giovanni, que todavía no sé cómo se pronuncia el nombre, pero muchísimas gracias. Gracias a ustedes por habernos invitado. Claro. Y Jenny, muchísimas gracias, definitivamente. Claro, y yo quiero recalcar palabras que me encantaron de todos los documentales y siempre que las personas hablaban del comandante Fidel, mencionaban estas palabras: cooperación, rapidez, inmediatez y el tema de la innovación. Entonces creo que sigue vigente, me parece, esas palabras. Fidel siempre estaba apurado, Fidel sabía que Inmediatez, actuar con rapidez. Resolver. Así que muchas gracias de verdad, don Jorge, muchas gracias a ustedes por estar acá. Panga, porque siempre quiere compartir con el mundo la información, y gracias por sus contactos. Así que muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas mañanas, dependiendo de la hora que veas este programa, y nos estaremos viendo la próxima semana. Muchas gracias. Y hasta luego. Gracias.